Bueno, crece la tensión y la polémica entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Esto tiene que ver con la OTAN. 5% es lo que hay que gastar de Producto Bruto Interno en materia de defensa. Fue un requisito que le puso Trump a la OTAN. Los 32 países, o 31 de los 32 países, aceptaron. España firmó también, España miembro de la OTAN, por supuesto, pero después Pedro Sánchez dijo, yo no voy a cumplir esto, no voy a gastar 5% del producto en defensa. Y ayer Trump planteó, bueno, quizás haya que echarlo de la OTAN. Escuchémoslo. I requested that they pay 5%, not 2%, and most people thought that was not going to happen, and it happened virtually unanimously. We had one laggard. It was Spain. Spain. You have to call them and find why are they a laggard, and they're doing well too. You know, the funny thing, because of a lot of the things we've done, they're doing fine. They have no excuse not to do this, but that's all right. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. Bueno, estaba ahí al lado de Mark Stubb, que es el presidente de Finlandia, en el Salón Oval. Esa misma escena la vamos a ver el próximo martes con Javier Milei. Estemos atentos porque con todo el ruido que está habiendo, va a haber muchas preguntas para Trump y para Milei. Sí. Y Trump no le importa nada. Él se sienta y dice, ¿preguntas? Y poder estar media hora ahí, así que me imagino, obviamente, el equipo de comunicación del presidente sabe que va a poder encontrarse con preguntas tal vez incómodas que va a tener que responder, porque Trump te entrega, digamos, ahí en esa. No, me parece, vas a un Milei que va a responder de todo, lo que le quieran preguntar. Obviamente. Por eso digo, va a tener que ir preparado para eso, porque es una escena inusual que con otros presidentes no existía. Esto con otros presidentes, veías la fotito y los periodistas se iban. Trump es, me siento y empiezo a responder de lo que sea. Muy bien. Finalmente, en efecto, en vigor el cese del fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás, el cese del fuego por el cual ya Israel replegó las posiciones de las fuerzas de defensa hacia atrás, hacia la línea pactada por Donald Trump, y empieza a regir el plazo de 72 horas en el cual el grupo terrorista Hamás tendrá que liberar a los 48 rehenes que tienen en su poder, los 20 vivos, los 28 que están muertos. Trump había dicho entre lunes y martes. Lo cierto es que este plazo de 72 horas vencería el lunes al mediodía. Esto fue confirmado primero por Hamás. Así lo decía el jefe hoy político de Hamás y principal negociador, Khalil al-Hayya, que hablaba de la terminación del conflicto. Escuchalo. Announced that we have reached a deal for ceasefire to put an end to the aggression and also to proceed to a permanent ceasefire and the withdrawal of the army and to allow the aid to enter to Gaza and to open the Rafah crossing from both sides. Cese del fuego definitivo. Esta es la palabra que marca que la guerra termina ahora. ¿Podrá volver a haber conflictos y algunos enfrentamientos aislados? Sí, pero no una guerra como tuvimos en los últimos 2 años. Por la madrugada, el gabinete de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, aprueba también el acuerdo que implica que ahora ingrese este cese del fuego en vigor. Casi todos los ministros lo aprobaron, salvo los de extrema derecha. Así lo anunciaba el primer ministro israelí, rodeado por los 2 enviados de Trump. De un lado, Steve Witkoff, del otro lado, su yerno, Jared Kushner. Escuchalo. We're at a momentous development in the last 2 years. We fought during these 2 years to achieve our war aims, and a central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. They worked tirelessly with Ron and his team, our team. That and the courage of our soldiers who entered Gaza and the combined military and diplomatic pressure that isolated Hamas, I think, has brought us to this point. I want to personally thank both of you, Steve, Jared. Un desenlace que creo que hace algunas semanas no esperaba nadie, que pudiéramos estar hablando literalmente de la totalidad de los rehenes liberados y de una guerra que llega a su fin. Eso sí, fases siguientes del acuerdo, que jamás entregue todas sus armas y se retire de la Franja de Gaza, eso me parece que para eso falta bastante y hay bastante menos optimismo.
Diarios, vieron que no estaban los diarios, pasó en la madrugada. Sí, dos noticias, diría tres noticias internacionales importantísimas de última hora que se produjeron entre la madrugada y ahora. La primera tiene que ver con esto. Perú vuelve a quedarse sin presidente. En realidad, vuelve a modificar su presidente. Estamos hablando en el caso de José Scerri, que es el hombre que juraba a las 3 de la madrugada nuestras, 1 de la mañana de Perú, como presidente, siendo presidente del Congreso, designado como presidente tras un proceso de destitución contra Dina Boluarte. Se va a convertir se convierte ya en el séptimo presidente en los últimos 9 años que tiene Perú. 7 presidentes en 9 años. Yo creo que nos supera a nosotros, ¿no? Nuestro famoso récord. 5 en un mes. Nosotros tuvimos 5 en una semana. Bueno, sí. Pero fue un momento puntual. Sí, esto se volvió una crisis cíclica. Un momento puntual que lleva una década. Que lleva exactamente una década. A ver, varias cosas para decir. Arranquemos, si querés, por lo último. ¿Por qué termina siendo destituida Dina Boluarte? Perú vive una crisis de inseguridad muy fuerte, probablemente la mayor crisis de inseguridad desde los 90, cuando en ese momento estaba muy ligada al terrorismo y Sendero Luminoso. Parte de las razones por las cuales Alberto Fujimori puede cerrar el Parlamento, dar un autogolpe y después ir a elecciones y ser electo, es decir, después de haber hecho un golpe, tener la convalidación ciudadana, tiene que ver con que el tipo estabilizó la economía y cometiendo violaciones a los derechos humanos y muchas cosas para recalcar, derrotó el terrorismo. Lo que viene pasando desde hace 5 años sobre todo es un aumento del crimen organizado muy fuerte, con violencia que está generando, por ejemplo, que cualquier comerciante hoy del área metropolitana de Lima pueda ser blanco de extorsión, pero digamos, así como algo casi cotidiano, extorsión básicamente, que es o me pagás la famosa vacuna o te destruyo el local o te mato. Muchos conductores de colectivo que en Perú están totalmente desregulados, no es como acá que son las líneas, es un sistema muchísimo más informal donde el colectivo va pasando y te levanta, te bajás, digo, es un sistema bastante más desregulado. Han realizado muchas protestas en el último año porque a varios los mataron precisamente por negarse a pagar básicamente la extorsión que le piden los grupos criminales, muchos de ellos ligados al Tren de Aragua, grupos venezolanos. Acá Perú recibió una aluvión muy importante de inmigración venezolana, muchos obviamente muy trabajadores y otros eran criminales que eran criminales en Venezuela y pasan a ser criminales en otros países. En ese contexto se produce antes de ayer una situación insólita, que era un recital en Chorrillos, que es en el área de Lima, una banda de cumbia bastante conocida que es Agua Marina, y una balacera en medio del recital. Un grupo que también venía denunciando que le venían pidiendo dinero para dejarlos actuar. Aparentemente se habían negado en determinado momento a pagar eso, y la balacera, la imagen está registrada, está por ahí, la tenemos, pero en ese contexto 5 personas terminan heridas, 4 de los músicos terminan heridos por esa balacera, y eso es como que termina, yo te diría, de inclinar definitivamente la balanza de la opinión pública en contra de Boluarte, que además venía teniendo una gran cantidad de escándalos de corrupción en el lomo. La destituyen inhabilidad moral permanente. Bueno, es que el argumento, vos sabés que es muy particular, es un juicio, no es un juicio político como estamos acostumbrados, digamos, por ejemplo, lo hemos visto en Brasil, donde o en Estados Unidos, un impeachment donde, bueno, hay un proceso, tiene que apuntarse un delito, la persona tiene derecho a defenderse. No, acá es una votación express. ¿Por qué? Porque el argumento es una trampita, que es incapacidad. La Constitución peruana dice, vos podés destituir un presidente de forma express si el presidente no está en condiciones físicas o morales, pero morales se refiere más a lo psíquico de ejercer la presidencia. Lo aplicaron con Fujimori cuando Fujimori se escapó a Japón. Ahora, lo que hicieron es empezar a aplicar la inhabilidad moral argumentando que la corrupción es una inhabilidad moral. Entonces, claro, en una votación consiguen una mayoría de 2 tercios y te destituyen. Es insostenible. Absolutamente insostenible. No quiero defender ni a Boluarte ni a todo el resto de los Es una delincuente, Boluarte. Ni a todo el resto de los presidentes que sacaron, pero la verdad es un sistema insostenible. Es un sistema donde el Congreso tiene el poder absoluto. ¿Por qué? Porque básicamente el Congreso decide qué presidente puede sobrevivir y qué presidente no. Y Boluarte, que era la presidenta más
con más Igual, rechazo. claro, igual nunca podría haber sido presidenta tampoco. Probablemente, sí, Ah. ni hablar. Boluarte era titular de un registro civil, una funcionaria, digamos, administrativa de bajísimo escalafón. A un partido de extrema izquierda, que es Perú Libre, dice, nos quedamos sin candidato porque nuestro líder está inhabilitado. Bueno, pongamos a este maestro rural, que es Claro. Pedro Castillo, Claro, Pedro y hay que Castillo. conseguir una mujer que lo acompañe. Ah, bueno, está esta A Castillo señora lo acá. destituyeron y Es ahora verdad. asumió ella. No olvido Y yo trató de hacer un golpe a los Fujimori y lo destituyeron. Ahora vos fijate, vos tenés Pedro Pablo Kuczynski, fue electo en 2016, 1 año y 200 días en el cargo. Después asume Martín Vizcarra, 2 años y 200 días en el cargo. Después Manuel Merino, 5 días. Francisco Sagasti, 252 días. Pedro Castillo, 1 año y 132 días. Dina Boluarte, 2 años y Sí. 305 días. Fíjate en la inflación de Perú. 2% anual. No, sí, 2%, no, redondeando. Eso es lo que es insólito. Obvio. Está Insólito. En este- completamente por el otro lado va la economía. Lo que pasa es que la economía ya estaba ordenada desde hace muchos años. Claro, está bien, pero vos tenés, Y a ver, un cambio de presidente cada año y medio y la economía sigue ordenada. totalmente, sigue ordenada. Funciona por otro carril porque además cada gobierno que asumen tiene las manos atadas como para poder tomar medidas económicas que puedan generar una Bueno, desestabilización. la verdad que representa prácticamente en cuanto a recambio o a la poca presencia que tiene, me parece, un presidente en Perú, prácticamente un jefe de gabinete acá. Más o menos, está Más o bien. menos, El poder que tiene es insignificante. Es el poder que le Congreso presta, claramente que le presta el, que le presta el Congreso. Sin duda. Lo tremendo es que es muy difícil resolver problemas que tiene Perú, hoy lo de la seguridad, sin poder presidencial. Sí. Vos necesitas un presidente empoderado, Sí. al que respeten las Fuerzas Armadas, al que respete la justicia y que presente un plan. Sí. Te cierro con esto, Antonio. Los antecedentes de Herry, que es un tipo de 38 años, son maravillosos, ¿no? Investigaciones por denuncia de abuso sexual, desobediencia a la autoridad, actos de corrupción Mirá. en el Congreso. Y es el presidente. Es el actual presidente. Digo, es un largo prontuario tiene, con solo 38 años, uno de los más jóvenes Mirá. de la historia. El año que viene hay elecciones, se supone que aguantará hasta el año que viene que habrá elecciones y a ver si podrá salir de esta situación. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Muy bien, Muy bien. muy bien. Muy bien, un premio que me parece que ya había hecho méritos para ganarlo el año pasado. De hecho, había habido una campaña para que se lo dieran el año pasado. Termina siendo un activista de derechos humanos y sobre todo derechos en contra de las armas nucleares japonés. Y este es el mensaje con el cual hace un ratito daba a conocer el comité noruego, que decidió otorgar el Premio Nobel 2025 de la Paz a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos. A ver, María Corina Machado, de 58 años, lo que ha hecho en términos de resistencia a la dictadura más brutal y atroz que tiene el continente americano Sí, ¿no? es impresionante. Después, a vos, No, pero aparte- muchos dicen, no, porque no me gusta, porque es muy extremista en alguna de sus posiciones. Logró dejar a la vista la dictadura de Maduro. Es decir, hoy ya nadie puede dudar que robó la elección. Aún, Tayana tiene aún- sus dudas, ¿eh? Bueno, está bien, pero son los Es cómplices. otro digamos. intelectual importante. Pero María Corina Machado en octubre, noviembre de 2023, dictadura que tenía el control absoluto de la situación, ella dice, va a haber elecciones el año que viene y las vamos a ganar. Y empieza a recorrer Venezuela, le pinchaban las gomas de los autos, le disparaban, a cada acto que iba tomaban sanciones contra los proveedores, por ejemplo, de los vehículos, de los andamios para montar los escenarios, de los hoteles donde ella se hospedaba, y ella iba igual, a caballo, en lancha, en bote, iba, y se iba juntando gente, y se iba juntando gente, terminó armando un movimiento social impresionante que le hace imposible al régimen, la inhabilita a ella, inhabilita a la segunda candidata que ella había puesto, que era Corina Lloris, pero era tal la presión que dijeron, bueno, vamos a poner a este candidato que no lo conoce nadie, que es Edmundo González Urrutia, y que era el candidato que impulsaba a ella, y es el candidato que termina ganando la elección, como lo probaron las propias actas que presenta la oposición, nunca presentó actas el oficialismo, y que después de eso, la verdad
es que cuando muchos se fueron, ella se quedó, vive en la clandestinidad, no sabemos si en la clandestinidad o en alguna embajada, pero lo cierto es que vive perseguida desde hace un año, sigue en Venezuela, y es una persona que, la verdad que te guste o no, ha puesto su vida al servicio de que haya una transición. No, pero aparte a la le democracia. dejó en claro al mundo Y lo dejó en claro. que Maduro es un dictador. Quedó muy Y explícito. Tayana sabe que es un dictador. Sí, obvio. Lo sabe. Lo que pasa es que lo sabemos los todos. mata la mentira. Pero Elige Ahora, defenderlo. Esto es un golpe al régimen importante, ¿eh? Que le Claro, den el pero Nobel de la Paz. Es un a golpe Corina más, Machado, obviamente. al régimen no le importa nada. y Pero es verdad que ya a esta altura- internacionalmente te lo estaba visibilizando de una manera... Ya, digamos, No a le esta importa altura... nada al régimen, nada. Yo creo que fue, para mí, a ver, que te le den el Nobel de la Paz a alguien que está Pero luchando no le en importa, Venezuela... Maduro te la hace desaparecer mañana si la Sí, encuentra. ya lo No sé. le importa nada. Puede pasar, digo, puede ser que Maduro no le importe a él, pero sí a aquel que no sabía que había una dictadura en Venezuela, me parece que se termina de enterar con esto. Yo creo que ya se enteró. Si no se enteró, digo, sí, Digo, como a Tayana. nivel mundial, digo. Yo creo que hubiera sido más... El impacto del año pasado, por ahí, que todavía estaba muy candente la situación, elección. iba a ser mayor. Me parece que hoy ya está todo bastante jugado en Venezuela. Me parece que ahora va a depender más de la dinámica de Estados Unidos, régimen, digamos, no hay mucha otra vuelta. Pero me parece que es un... Así como, visto, después lo traíamos a colación, porque hoy justamente sabíamos que se iba a conocer esta decisión, estaba toda la expectativa de si se lo daban a Trump o no, después de toda la Sí, cosa el de año Trump. que viene. Se Que quedó me parece Donald. que Trump, en Va a todo ser el año caso, que viene. porque además todo el acuerdo, por ejemplo, este acuerdo se conoce, el acuerdo de Israel jamás se conoce una vez que ya estaba resuelta la votación. Pero si uno ve los No, antecedentes... pero aparte tenés que esperar que avance, que Por liberen supuesto. rehenes. Esto va a ser el año que Por viene. supuesto. Sí. Sí es que se lo dan, porque hay sesgos bastante claros. Yo sí su balón de oro, Donald. Lo cierto es que si vos ves los antecedentes del Premio Nobel de la Paz, tanta gente sin ningún tipo de mérito ganó el Premio Nobel de la Obvio. Paz. María Corina Sí. Machado, que hizo mérito por la paz en su país, me parece que no hay discusión.